la gloria de ser campeones de este torneo Santa María. Y ahí está Trey, por donde ya giró, corto. Y faltaré. Preventiva para el 5. No va a reportar número 5. Y ahí está Trey. Por donde, con quién, descarga con Julia. Julia, otra vez. Entra ese balón y se acerca a la corta distancia. Y ahí está, padres. 17-13. 17-13 los Apaches. Y triple adentro. 20-13, señores. 20-13. Y ahí está Frey con el balón. Y resbala. Hay un 2. Bien, señoras y señores, aquí está el pase pues a la final. Ya un equipo de americanos que nos trajo el amigo Pablo, Deportes también de indoor, ya quedó eliminado y pues ha eliminado el otro equipo de novatos, ¿eh? ¡Cuidado! 23-13. 23-13. ¡Qué juegazo! Volando este hombre, veterano, pero con mucha técnica, con mucha garra. Balón suelto, tiene Luis, realizando el chaparrito, ahora radica en Guajuapa de León. Ahí está amigo Joan, veteranazo, qué bueno este hombre. Joan no lo había visto. Hoy tengo la vista, algunos Apaches ya los habían visto, pero hoy estoy observando grandes jugadores por acá por Oaxaca. Ahí está Freya, quedó amarrado a los brazos del número 6. Y ahí está Julia, por donde Julia, y otra vez. Hay que reportar del 6. Tiempo fuera para Apaches. 23-15. 6-10 por lugar. Trey, con el balón, por Monte. Ahí está el número 5 moviendo. El hombre del gorro que lo trae pegado el cerebro, la cabeza, el zócalo. Ahí está pues el número 11, hace la pausa. Espera la llegada del resto del equipo. El número 6 moviendo el balón, se anima un doble largo y titubea ese balón, no entra, balón para Mini Henry y sale pues con el número 2, y ya se me olvidó su nombre, Ashton. Ahí está Ashton, moviendo su balón, Ashton toma doble, adentro. Tiro letal, el doble que tiene Ashton. 17-23, señoras y señores, se van Apaches. Ahí están los Apaches. No cuenta, dice el árbitro. Y fue antes la falta. Y no hay mucho espacio por esa razón. Está cerca el jugador, ahí está el público, el respetable que se va a dar cita en este gran torneo. Un bonito público, la verdad, y ahí está el 6. ¿Qué hubo? Dígame qué hubo, porque me la perdí. Paramos el tiempo, lo que no sabemos, lo que sucedió. Un saludo para esa pública, pues. Ahí está la mochila, ahí están los alimentos, la garra, los antojitos, ahí están las micheladas,
las bebidas preparadas y vamos a reanudar el juego. Conmigo Román Castro desde la bella histórica ciudad de Ayutla de los Libres. Apaches, no te faltas acumuladas. Ahí está Ashton. 10 partidos. Ya que bien, pues hay falta parece ser. 23, 17, 4 minutos por jugar. Hay que sacar ese perrito, por favor. Adentro. Nombre para el año, por una comisión. Espantaperro. Que se necesita, compas. Adentro. Con unas balas de esas largas. No sé. Me quedo que sé poco de la agricultura, la verdad es extrema. Y está Ashton para Junior. Será Apaches o será Benny Henry que llega a la final. Y allá, falta del 6. ¿Cuántas faltas tiene el 6? 2 faltas del 6. Y adentro. Y 3 minutos por jugar. 3 minutos por jugar. ¿Qué sigue después de este partido? Organizadores. ¿Qué sigue? Tiempo que solicita. Tiempo que solicita quién. Eso. Ayúdame porque ya estoy gastado. Van a conectar otro melo. Bueno. Balón en juego. Y adentro. 27-18. 1:40 por jugar. Se ve muy complicado. Más no imposible. De 3. Y adentro. Descuento. 20-27. 20-27. Y está, pues, mis amigos, pase a la final de perdedores. Un gran torneo, de verdad. Muy contento, a pesar de que mis 10 antiguos, a pesar de que mi equipo Ayutla perdió, pero lo reconozco. Buenos equipos, perdió contra 2 grandes equipos. 1 minuto corrido. Ahí está. Y falta. Hay tiros. No, porque la diferencia es mayor de 5. Va corrido. Ahí hay cambio. Metiéndole en materia gris al asunto los amigos de Apache. Bien, un gran equipo los Apaches. Una vez nos eliminaron también allá en San Pablo, Tijantepec, a Ayutla. Vamos a recordarlo allá en enero. Y adentro. Y esto está quedando con 10 segundos. Y hay que subir un balón, hombre. Nadie va a subir un balón en juego. Y señoras y señores,